Entre los tallos, bajo los pétalos y al borde de una hoja, vive un pequeño escarabajo que ha conquistado jardines y ha dejado su huella en el equilibrio de la naturaleza, la mariquita. Con su cuerpo redondeado, sus intensos colores y las manchas que decoran su caparazón, es reconocida por su belleza y su utilidad en el mundo agrícola. Su nombre proviene del diminutivo de María, en referencia a la Virgen María, ya que en la Edad Media se creía que estos insectos protegían las cosechas por intervención divina. Las mariquitas, integrantes de la familia Coccinellidae, son bien conocidas no solo por su apariencia, sino por su voraz apetito ante enemigos silenciosos de nuestros cultivos, como pulgones, ácaros y cochinillas. Estos insectos succionan la savia de las plantas, provocando deformaciones, debilitamiento y transmisión de virus que afectan la salud vegetal. Una mariquita adulta puede consumir más de 1000 pulgones durante una temporada, mientras que sus larvas, aún más voraces, pueden ingerir diariamente entre 50 y 200 de estos insectos. Al finalizar su desarrollo, que suele durar entre 3 y 6 semanas, las larvas pueden haber devorado hasta 5000 pulgones, lo que las convierte en un recurso valioso para proteger las cosechas. Pero su apetito es tan descomunal que hasta se puede dar el caso donde ellas mismas se devoren. En etapas tempranas, las larvas de mariquita no dudan en alimentarse de otras larvas más débiles. E incluso de pupas que aún no han completado su metamorfosis. En el mundo natural, donde cada segundo cuenta, incluso las defensoras del jardín pueden mostrar su lado más voraz para asegurar su evolución. A muchas personas les atrae la mariquita por sus llamativos colores y sus característicos puntos negros. Pero para los agricultores, su valor radica en su capacidad para mantener a raya a los insectos dañinos. Época de apareamiento. Generalmente ocurre en primavera o principios del verano, cuando las temperaturas son más cálidas y hay abundante alimento, como pulgones. Esto puede durar desde unos pocos minutos hasta varias horas. Durante ese tiempo, el macho se monta sobre la hembra para transferir el esperma. Después del apareamiento, la hembra de mariquita suele esperar entre 2 y 10 días antes de poner los huevos, dependiendo de la especie, la temperatura ambiental y la disponibilidad de alimento. Durante la reproducción, las hembras depositan cientos de huevos en racimos cuidadosamente ubicados, generalmente muy próximos a las colonias de pulgones y otros insectos similares, asegurando que las larvas tengan acceso inmediato a su alimento al eclosionar. En algunos casos, los primeros huevos que consumen las crías son infértiles, una estrategia evolutiva que les brinda una fuente inicial de nutrición. Con la llegada de la primavera, entre abril y mayo, inicia el ciclo vital de estas guardianas naturales.
De los huevos emergen larvas alargadas de tonalidades naranjas y negras, con una forma que recuerda a diminutos lagartos. Estas crecen rápidamente, atravesando varias etapas antes de transformarse en pupas adheridas al envés de una hoja, donde completan su metamorfosis. Al emerger como adultas, su color inicial es pálido, pero en pocas horas aparece el clásico rojo brillante con puntos negros que las caracteriza. Aunque no todas las especies tienen puntos negros, las mariquitas siguen siendo inconfundibles y fascinantes. Su esperanza de vida varía entre 1 y 3 años. Aunque muchas personas no lo sepan, las mariquitas tienen la capacidad de volar. Bajo sus élitros, la cubierta dura de sus alas, se ocultan 2 alas membranosas que despliegan cuando necesitan desplazarse entre plantas o escapar del peligro. Además, durante el invierno, entran en un estado de letargo llamado diapausa, agrupándose en lugares protegidos como cortezas, grietas o rincones cálidos. Algunas especies incluso buscan refugio dentro de viviendas humanas, donde las condiciones son más favorables para su supervivencia. Más allá de su apariencia encantadora, las mariquitas desempeñan un papel fundamental en el equilibrio ecológico. Su capacidad para controlar de manera natural diversas plagas agrícolas ha impulsado su crianza y liberación en programas de manejo agroecológico, posicionándolas como una alternativa sostenible frente al uso de pesticidas químicos. Aunque las mariquitas son ampliamente conocidas por su papel beneficioso en la agricultura, no todas las especies tienen el mismo comportamiento. Se estima que existen alrededor de 5.000 variedades en el mundo, y aunque la mayoría se alimenta de insectos perjudiciales, algunas especies se nutren de plantas. Un ejemplo de ello es el escarabajo de la judía mexicano, una especie que, a diferencia de sus parientes depredadores, puede convertirse en plaga al atacar cultivos específicos. Atraerlas al jardín. ¿Cómo lograrlo? Si deseas contar con estas valiosas aliadas en tu jardín urbano o cultivo casero, existen diversas formas naturales de atraerlas. Una opción es utilizar plantas aromáticas cuyas esencias les resultan atractivas, como el eneldo, el cilantro o el hinojo. También puedes experimentar con difusores caseros de aceites esenciales derivados de estas plantas. Además, sembrar flores como margaritas, crisantemos o manzanilla no solo les proporciona néctar, sino también refugio, creando un ambiente propicio para que se queden. Crear un ambiente que les ofrezca alimento y protección hará que las mariquitas se conviertan en las mejores guardianas para mantener un huerto saludable y equilibrado. Cuando la naturaleza trabaja con nosotros, los resultados son siempre más sostenibles.
Su colorido vibrante y las manchas no solo las hacen visibles, sino que funcionan como señales de advertencia para sus depredadores. Este fenómeno se conoce como coloración aposemática y comunica un mensaje claro: no me comas, tengo mal sabor. Cuando se sienten amenazadas, las mariquitas liberan un fluido amarillento por las articulaciones de sus patas, de sabor desagradable y olor penetrante. Este líquido actúa como un eficaz mecanismo de defensa. En situaciones extremas, pueden incluso hacerse las muertas para evitar ser atacadas, confiando en su camuflaje y en estas sustancias químicas como herramientas de supervivencia. En un mundo donde los grandes cambios comienzan con pequeñas acciones, la mariquita es prueba de que incluso los seres más diminutos pueden ser poderosos guardianes del equilibrio natural. No alzan la voz, no buscan reconocimiento, pero día tras día recorren hojas, tallos y flores, enfrentando silenciosamente a las plagas que amenazan la vida vegetal. Observarlas es más que un acto de admiración. Es una muestra de gratitud hacia ese equilibrio silencioso que sostiene la vida. Son símbolos de armonía, de colaboración entre especies, de esa fuerza callada que no se anuncia, pero transforma. Solo necesitan un rincón seguro, flores que les provean refugio y atraigan presas, y un ecosistema que merezca ser protegido. Porque mientras una mariquita habite en nuestro jardín, hay esperanza. Esperanza de que no todo depende de venenos, de que lo pequeño importa, y de que aún podemos vivir en sintonía con la tierra. Su sola presencia nos invita a confiar en los ritmos naturales, en las soluciones simples y en el poder de lo auténtico. Dejemos que sigan ahí, entre pétalos y hojas, no solo por su utilidad, sino por todo lo que evocan: la belleza de lo sencillo, la fuerza de lo silencioso y la promesa de un mundo más sano. Tú eres la clave que puede impulsar nuestro crecimiento. Cada uno de ustedes es vital para nuestra comunidad. Apreciamos enormemente tu apoyo, ya sea a través de un like, un comentario, compartiendo nuestro trabajo o suscribiéndote. Si has llegado hasta aquí, es porque te ha parecido interesante. Gracias por el apoyo. No olvides darle like y sigue curioseando. Hasta la próxima.